Buenos días, alumnos. Buenos días, padres de familia. Les saluda el profesor Zamora. Continuando con el desarrollo de las clases, vamos a ver ahora lo que es el despotismo ilustrado. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es el despotismo ilustrado? Vamos a ver que el despotismo ilustrado constituyó una forma de gobierno que trataba de conciliar el absolutismo con las nuevas ideas de la Ilustración, intentando de esta manera conjugar los intereses de la monarquía con el bienestar de los gobernados. Se va a desarrollar durante la segunda mitad del siglo XVIII. El término tiene su origen en la palabra italiana déspota, que quiere decir soberano que gobierna sin sujeción a la ley. Buena parte de los soberanos europeos se desarrollaron en mayor o menor medida la forma de gobernar, utilizando su indiscutible supremacía como herramienta para incentivar la cultura y la mejora de las condiciones de vida de sus súbditos. Algunos monarcas europeos implementaron reformas inspiradas de las ideas ilustradas. Sin embargo, continuaron reprimiendo las demandas por mayor libertad y participación del pueblo en las decisiones del Estado. Por ello fueron llamados déspotas. Su filosofía se resume en la frase: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Siguiendo con el desarrollo de la clase, vamos a hablar de las políticas reformistas, que abarcaron los siguientes ámbitos o aspectos. La administración. Dentro de la burocracia estatal se fomentó la centralización y la uniformidad de las instituciones. ¿Para qué? Para promover el desarrollo de funcionarios técnicos sin distingos por su origen social. En economía, se realizaron reformas como la liberación de la propiedad y la libertad del comercio, debilitando el intervencionismo de las corporaciones. Asimismo, se impulsó la colonización de nuevas tierras y el fomento de la industria. También hubieron reformas en cuanto a la justicia. Se redactaron nuevas leyes y se va a suprimir la tortura y la pena de muerte. En educación, se amplió la educación a las clases populares mediante la creación de nuevas instituciones, orientadas hacia las ciencias con aplicación práctica en la producción. Además, se va a apoyar el desarrollo de la investigación y fundaron sociedades científicas. Pero también entramos en lo que es la religión. La religión también tuvo ciertas reformas importantes. Se aplicó una política de tolerancia religiosa. Asimismo, el Estado buscó ejercer un mayor control sobre la Iglesia. Esa tendencia no resultó. En los países protestantes y ortodoxos, cuyas iglesias eran nacionalistas. En los países católicos, en cambio, se produjo enfrentamientos con el papado y dio origen a las medidas drásticas, como la expulsión de los jesuitas. La introducción del pensamiento ilustrado trajo profundos cambios, tanto sociales como culturales. Una de las consecuencias más importantes fue la Revolución Francesa. Se llamó de este modo, o se declaró el objetivo de disipar la ignorancia de los hombres mediante las luces de la razón y del conocimiento. Bajo este pensamiento comenzaron a surgir distintos estudios y teorías basadas en la racionalidad del ser humano, lo cual buscaba dejar a un lado las supersticiones e imposiciones doctrinales de la religión. Vamos a ver entonces el uso político del pensamiento ilustrado. Para los déspotas ilustrados, las ideas ilustradas también eran útiles en el sentido muy amplio. Además del progreso económico y social, los reyes deseaban avanzar en el proceso de la concentración de poderes. Pero eso tuvo una repercusión. Se vino una crítica que le hicieron los ilustrados a los sectores privilegiados, que buscaba acabar con algunos aspectos que todavía escapaban al control real.
Esto era la falta de contribución de la nobleza y el clero, la independencia de la iglesia o los privilegios de los gremios. Algunos monarcas trataron de limitar el poder de estos estamentos, pero sin mucho éxito. Intentaron debilitarlos, pero no deseaban eliminarlos, porque los consideraban necesarios para mantener el orden social. Así el despotismo ilustrado mostró que tenía una capacidad limitada para transformar la sociedad. Los déspotas ilustrados. Los reyes tenían entre sus objetivos la evolución de las sociedades bajo el control y dirección de la monarquía, sin contar con el resto de la población. Por eso, a pesar de que se realizaron o aplicaron algunas ideas provenientes de la Ilustración, mantuvieron un sistema político del absolutismo. El despotismo ilustrado se desarrolló en algunos de los principales estados europeos. En Rusia, en este extenso imperio, la emperatriz Catalina II la Grande secularizó los bienes de la iglesia y fomentó el desarrollo industrial, construyendo una fundación de hierro y cobre en la región de los Urales. Además, estableció la tolerancia religiosa, incluso para los jesuitas, que por aquella época eran perseguidos y expulsados de varios reinos. Sin embargo, no aplicó muchas reformas políticas. En Prusia, en este estado, el más poderoso de Alemania, el rey Federico II, renovó el ejército y la administración y estableció la tolerancia religiosa y organizó la administración judicial. Además, fomentó la cultura y el cultivo de la amistad de los filósofos, como Voltaire, y el gusto por la cultura francesa. Federico II fue el rey europeo que aplicó con mayor rigor el despotismo ilustrado. Expresó su desacuerdo con la idea de que Dios había entregado a los soberanos el cuidado del pueblo. Por el contrario, el rey debía servir a sus súbditos. En Austria, este imperio abarcaba la diversidad de naciones y culturas. La emperatriz Teresa I y su hijo José II limitaron los abusos de los nobles, abolieron la servidumbre personal, aseguraron la tolerancia religiosa y sometieron a la Iglesia Católica al control del Estado. En España, bajo el reinado de Carlos III, se aplicaron una serie de reformas que trataron de hacer eficiente la administración del imperio. Entre ellas se suprimieron algunos impuestos y se reordenó el sistema de recaudación. Además, se propició el mejoramiento de las industrias y se incentivó a la agricultura. También se estableció el comercio con las colonias. Durante este periodo ocurrió la expulsión de los jesuitas. En Portugal, este estado estaba bajo el gobierno del rey José I y de su ministro, el marqués de Pombal. Aplicó reformas económicas que también afectaron sus dominios coloniales en Brasil. En el resto de Europa, en Francia, los reyes Luis XV y Luis XVI no pudieron seguir con las reformas económicas y culturales del rey Luis XIV. En Inglaterra, bajo una monarquía constitucional parlamentaria, y Holanda, con un sistema republicano, continuaron siendo los países liberales de Europa y el objeto de la admiración de los pensadores ilustrados. A continuación, y ya finalizando con el tema, vamos a ver algunas reformas importantes que se dieron en Europa y en el mundo. A fines del siglo XVII se consolidó la hegemonía europea en el mundo. La expansión europea por el mar integró a sociedades como África y Asia a los imperios coloniales y abrió rutas comerciales a las nuevas potencias europeas. Un elemento decisivo en esta expansión fue el tráfico de los esclavos negros, quienes eran capturados en África y transportados hacia América, principalmente a Brasil, al Caribe y a las áreas sureñas de las colonias inglesas en Norteamérica. En Asia, tanto Holanda como Inglaterra
organizaron compañías comerciales para administrar sus mercados, mientras que en Rusia se expandió hacia Siberia. Eso es todo. Muchas gracias.